y sé que no es común una presentación a esta hora, en martes, y a pesar de eso, pues estamos aquí con la casa llena. Agradezco mucho su participación y vamos a darle pues a esta actividad así como una dinámica relajada. Nos acompañan nuestro editor, Felipe Ponce, que es quien va a tomar aquí la batuta, que va a dar inicio a esto. Y bueno, te dejo con la palabra para pues después ya hacer la presentación como has dicho, ¿no? Adelante, Felipe. Gracias, Ricardo. Bueno, yo sí me pongo de pie porque estoy muy contento de estar con ustedes aquí y además porque el recinto lo merece. La verdad es que ya tenía tiempo, lo digo con mucha sinceridad y mucha verdad de mi parte, tenía tiempo que no me sentía a gusto en una librería, y además a gusto en una librería en la que estuvieran nuestros libros, porque cada vez es más escaso. Es tremendamente difícil que los libros de las editoriales pequeñas se coloquen en espacios verdaderos como esta librería. Tiene uno que andar haciendo gestiones que a veces exceden la capacidad de uno, o casi rogando, pidiendo favor, casi por los metros o los centímetros que puedan ocupar los libros en los espacios. Aquí generosamente nos han recibido, agradezco mucho de verdad a Cecilia Aguilar y a todo el equipo de la librería, que nos hacen sentir verdaderamente como en casa. Y qué mejor que sea en lapso presentar un libro que me llena de gozo tenerlo en la editorial. Me llena, hablo en singular, pero siempre estoy hablando en plural, quiero hacer la aclaración, pero aquí está Elizabeth Alvarado, juntos llevamos la editorial. Levanta la mano. Y ahí está mi hija, que también pues obviamente será la encargada de esos asuntos cuando quiera, y si es que quiere, no está obligada. ¿Y por qué? Porque bueno, nos muestra este libro una faceta maravillosa de Ricardo, digamos, claro, una faceta de lector que ustedes conocen, de profesor, de maestro en el amplio sentido de la palabra de la literatura, y maestro tampoco no en ese nivel de jerarquía, sino de total horizontalidad. No tengo que decirles a ustedes la calidad humana y la persona, la gran persona que tenemos aquí al lado, que es nuestro amigo Ricardo, para decirles que bueno, pues esa enseñanza, esa manera de decir las cosas, de otorgarlas, de contarlas, de confiarlas, de mostrar, de regalar, de enseñar su literatura, sus lecturas, queda, digamos, reflejada de cierto modo, un modo intelectual en este libro. Y bueno, ya habíamos publicado sus escritos, que en un momento no sabíamos ni siquiera qué era lo que escribía Ricardo, que era lo que ya habíamos publicado aquí, 2 volúmenes. Nos hemos negado todavía, no lo tomes nunca mal, Ricardo, a publicar sus poemas, pero encontraron un buen lugar allá en Culagos recientemente, y ahora, bueno, con mucho gusto recibimos cuando nos presentó esta colección de ensayos que han ido surgiendo, ya lo dirá Ricardo, de muy diferentes modos, pero que son una muestra bien clara, muy tangible, muy profunda también de su persona, su personalidad, sus lecturas y su manera de compartir la lectura, sus reflexiones, en fin. Y bueno, para esta conversación, este diálogo muy informal, como ven que lo estoy haciendo yo, están aquí 2 amigos de Ricardo y bueno, míos también, por supuesto, y amigos de ustedes, que van a hablar, no sé de qué modo, pero seguramente lo harán muy bien, de esta obra de Ricardo Zigala, Extraño Oficio, que no he mencionado el título del libro, aunque sea patente que está aquí, está claro. Hablarán, como ven, 2 personas, una joven, otra una persona muy madura y con mucha experiencia, y otro un joven muy talentoso. No voy a ahorrarme los currículums, así me dijeron, así que no voy a leer nada. Héctor Olivares, al lado del maestro Ricardo Zigala, y Emanuel Alejandro Codines. Pues ellos hablarán un poco de esta obra
con toda su sapiencia, experiencia y lo demás. Y bueno, pues yo creo que es momento de que yo me calle, cierre mi bico, me beba mi café que no ha llegado. y agradecerles, y nada más les agradezco a ustedes este entusiasmo. La verdad es que también a mí me satisface mucho ver este recinto lleno. Y bueno, pues es una muy buena tarde. Muchas gracias. ¿Quieres comenzar, Manuel? ¿Sí? ¿Sí? ¿O quieres terminar? No. Si quieres cerrar tú, yo hago primero, no hay problema. Sí, está mejor. Creo que va a ser más entendido. Bueno, Okay. Antes de que comiencen los presentadores, yo sí quiero decirles que cuando platiqué con Felipe sobre la posibilidad de esta presentación, que me interesaban, pues, que hubiera dos presentadores, uno, como ya lo dijo Felipe, uno pues maduro, digamos de mi generación, que tiene una óptica, una formación pues muy similar a la mía, porque hemos compartido no solamente lecturas y eso, sino pues muchos años de complicidad y todas esas cosas, ¿no? Pero su punto de vista del mundo más cercano al mío está ahí, va a estar patente en sus palabras. Pero me interesa mucho, y esto es natural porque todo el tiempo estoy en contacto con jóvenes por mi profesión, por mi oficio, mi extraño oficio. Entonces a mí me interesa mucho también el lector joven, el lector en formación, el lector que está descubriendo el mundo, la literatura, y pensé en que Emanuel Godínez podía hacer este trabajo de manera muy bien, como muchos otros que conocemos. Entonces nada más decir, los dejo con ellos. Héctor Olivares es uno de los lectores de literatura y en general de cualquier género que yo más respeto y admiro. Esos lectores con los que uno puede conversar. Y Emanuel Godínez también es un gran lector, es un estudiante pues muy destacado, y además es Premio Nacional de Dramaturgia Hugo Salcedo. Hay que decirlo cada que se pueda, porque estamos muy orgullosos de eso, ¿no? Pues entonces vamos con la dinámica. Don Héctor Olivares toma la palabra y después don Emanuel Godínez continúa. Después ya platicaremos, yo también tomaré la palabra para hablar del libro, y si hay un diálogo pues lo hacemos, si no, nos vamos a tomar café. Gracias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la oportunidad de poder conversar y poder saludar a muchos amigos. Usualmente cuando me dispongo a leer un libro procuro responderme una pregunta básica: ¿por qué tengo que leer ese título o a determinado autor? Hago una serie de hipótesis o de conjeturas, y a lo largo de la lectura voy contrastando lo que yo pensaba con lo que voy encontrando. Hay ocasiones en las que de pronto te sientes tan sobradito que dices, hasta me puedo aventar una reseña y escribir respecto a lo que se trata ahí, dependiendo del género de que se trate. Pero al aceptar la invitación de Ricardo Sigala e iniciar a adentrarme en la lectura del libro, pues me empezó a invadir una extraña sensación de encontrarme más perdido que un perro con cataratas cuando trataba de ubicar qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a decir. Es decir, digo, ¿cómo puede un autor, claro, conociendo a Ricardo uno se responde, hablar de tanto y de tantos en ciento y tantas páginas y hacerlo de la manera en que lo haces? Así es que me di a la tarea, respiré 3 veces y dije, no, pues ponte a escribir. Ricardo me ha dicho, escribe, como se te vayan ocurriendo las cosas, y ya después las vas a limpiar. Bueno, no sé si alcancé a limpiarlas, pero sí al menos sí a escribirlas como las fui sacando y como traía algunas cosas en mente. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes, si me lo permiten. Leer un libro de Ricardo Sigala es prolongar las charlas que con cierta regularidad tenemos con él, mientras disfrutamos de un buen vino y opíparamente despachamos una parrillada argentina
y últimamente un platón de verduras asadas. Ya saben, la crisis de los años y ese asunto del colesterol. Por una salvedad, en la lectura no puedo interrumpirlo, al menos no físicamente, y entonces escucho y veo toda su potencialidad como lector, como escritor, pero sobre todo esa generosidad tan poco frecuente en el mundo de la academia. El profe Sigala, como suelen llamarle sus alumnos, no escribe para el currículo, lo hace para sus lectores, así, en plural. Y al adentrarse en la lectura, se tiene la sensación de no estar solo, contrariando a quienes afirman que la lectura es un acto de soledad. Se tiene la sensación de que además de ti hay otros semejantes, otros lectores entusiastas que por casualidad, por la ley de la probabilidad, están leyendo el libro al mismo tiempo en otra parte de la ciudad y puedes encontrarte con ellos y recorrer juntos, como Magritte el Danubio, las visiones y audiciones que provoca la lectura, teniendo como referentes las coordenadas que el autor nos proporciona. Extraño oficio es una de sus más recientes publicaciones. Es la obra de un lector-escritor consumado, reflexivo, escrita no para lectores pasivos, sino para lectores capaces de ensanchar los márgenes de la lectura, para quienes empleando la memoria o la imaginación de otros, son capaces de encontrar sus propios olores, emociones, paisajes, que el escritor no describe, haciendo de cada libro, cada lectura referida, una puerta a una dimensión individual en la que uno puede apropiarse tanto del libro como el libro apropiarse de uno. Eso que el escritor serbio Goran Petrović llama la lectura total. En Extraño oficio, Ricardo Sigala acerca la literatura a la más alta inteligencia respecto de ella misma. Sus ensayos consideran, a través del comentario explícito, la cita, una reflexión que incluye al libro, al lector, la lectura y por supuesto una reflexión sesuda sobre la palabra. Su propuesta intertextual, el singular destino de sus ejercicios, la explotación extrema de sus recursos como lector de otros, pero también como lector de sí mismo, hacen posible la unidad de la obra a pesar de la diversidad temática que abarcan las 170 y tantas páginas del libro, que incluyen a los clásicos griegos, pasando por Flaubert, Baudelaire, James Joyce, Dante Alighieri, Borges, Cortázar, Rulfo, Arreola, Don Fernando del Paso. Ricardo Sigala repasa también a Claudio Magritte, a Juan Gelman, a Ribeiro, a Juan Gabriel Vázquez, a Margot Glantz, a Juan Villoro, a Miriam Moscona, a Pablo Brescia, compartiendo la pasión de y por la literatura, pero exigiendo a sus lectores la detección de las esquivas relaciones que construyen el universo de la literatura a la realidad que nos agobia, recurriendo a la metáfora que imagina que el mundo es un libro. Ricardo Sigala transgrede en Extraño oficio la rigidez académica, evitando la ornamentación innecesaria, la necedad de lo políticamente correcto, explicitando un ideal de escritura, transformando a ésta, sus procedimientos teóricos, sus relaciones y figuras, en motivos de reflexión, en trama de sus relatos, de sus ensayos, en sus textos todos. Estos ensayos trazan una serie de caminos. Cada autor es uno de ellos, de características particulares. Unos más cortos, otros más largos, pero todos ellos se cruzan, vuelven a pasar por sitios comunes, se aproximan o se separan, y cada cual ofrece una panorámica sobre los otros, pues como afirma Gilles Deleuze, que pese a que siempre remite a agentes singulares, la literatura es disposición colectiva de enunciación. Después de todo, una obra es un viaje, un trayecto que solo recorre tal o cual camino exterior en virtud de los caminos y trayectorias interiores que cada uno es capaz de componer y que constituyen su paisaje o su concierto. Creo que a eso se refiere el título del libro El extraño oficio, desglosar el mundo de la literatura,
de su perdurable pero infinita recurrencia, pero sin dejar de escuchar la voz del ensayista a lo largo y ancho del libro, el cual no deja de insistir en la necesidad de horadar agujeros en el lenguaje para ver y oír lo que se oculta detrás, como propone Samuel Beckett. Porque a final de cuentas, a Ricardo Sigala pareciera que le queda claro que el problema de escribir no es separable del problema de leer, de entender, de ver y de escuchar. Cuando dentro de la lectura se puede crear otra lectura, la obra en su totalidad tiende a crear escenarios novedosos, imágenes lingüísticas y extralingüísticas que el autor no menciona, pero que en la mente del lector se convierten en la pieza faltante del rompecabezas. Entonces, la mano del autor de Extraño Oficio, de la mano de Extraño Oficio, se logra deambular libremente, no solo sobre y dentro de la telaraña de los sentidos, sino dentro y sobre la telaraña abstracta, y entonces intentar ordenar el caos del mundo, o al menos el caos de uno mismo, armados con las palabras, imágenes y sonoridades que la palabra bien dicha o escrita es capaz de formar en los pliegues de la memoria y de la fantasía de cada uno como lector. Tarea del lector autónomo, según la clasificación que hace Vicente Garrido, será la de transformar las ideas, lo que ve y oye, en los intersticios de la palabra. Termino con una cita. Comentar a un escritor no es tratar de restituir su yo íntimo, sino trazar las líneas de fuga y las fuerzas que se cruzan en él, tratar de descifrar lo que aflora en su acto creador. Tal vez este sea el secreto, hacer que exista y no juzgarlo. Esa es la... Gracias, maestro. Le damos la palabra a Emanuel Godínez. Bueno, hola, buenas tardes. Primero, cuando el maestro Sigala hace como unas 2 o 3 semanas me pidió que presentara el libro, pues obviamente estaba muy emocionado por presentarlo. Y bueno, al leer el libro me agradó mucho leerlo, sobre todo también me divertí en una sección que está dedicada a los talleres literarios. Voy a profundizar más cuando lea este pequeño texto que escribí. Y sobre todo creo que, si se acercan a este libro, creo que los que estudiamos o los que hemos tomado clases con el maestro Sigala, puede que nos encontremos con cierta familiaridad con algunas ideas. Yo sí, cuando leí como que al leerlo recordaba como ciertas ideas o ciertas cosas que nos mencionaba durante la clase. Y bueno, creo que en este libro está un poco más desarrollado, pero sí me agradó mucho eso y sí me hizo sentir como pues un poco más cómodo, tranquilo al leerlo, como si estuviera en clase con el maestro, que pues como ya sabemos, tener las clases con el maestro Sigala pues sí es muy agradable. Preparé pues un pequeño texto, al igual que el doctor Olivares. Lo titulé El oficio más extraño del mundo. La vida está repleta de incertidumbres. Quizá el oficio que más se acerca a la idea anterior es el del escritor, aquel que plasma sus pensamientos, su alma en el papel, aquel que no sabe con seguridad si esa concatenación de ideas tendrá algún valor. Es un oficio de valientes, una vocación que solo un puñado se toma en serio y que, armados únicamente con convicción y determinación, se lanzan al océano de la incertidumbre. Ahora una cita: si leer es una conjura, escribir es el inicio de la conspiración, es aludiendo a Juan José Arreola la confabulación misma. Se conjura contra el mundo, pero además contra el escrito. Escribir textos literarios es suponer que al gran libro de la literatura le hace falta una página, que una línea pendiente y que uno asume esa responsabilidad. Cierro la cita. Ideas como estas se pueden encontrar en Extraño Oficio del maestro Ricardo Sigala, un libro que explora a fondo las herramientas que dispone cualquier aspirante a formar parte del mundo de las letras. Rescata las experiencias y visiones de los escritores consagrados para ofrecer un variado panorama de los distintos estilos y temas que han llevado a autores como Claudio Magris, Juan Gelman o Margot Glantz a lograr la trascendencia en la literatura. No solo eso, la primera parte, titulada El libro, explora los inicios y la evolución de este objeto, y confieso sentirme incómodo de llamarlo así a lo largo del tiempo.
desde la tradición oral, pasando por el tradicional encuadernado, hasta llegar a la tableta electrónica, sin que cambie su propósito. Como encontré en las siguientes líneas también de este libro, la de la memoria y la imaginación. Es también un llamado a la reflexión, a cambiar la idea arcaica de que las funciones del libro simplemente se limitan al estudio, ignorando el entretenimiento, la diversión o el desarrollo emocional que también puede proveer. Finalmente, para mí el aspecto más importante que me gustaría rescatar de esta primera parte es la del libro como compañía, cuando es algo más que un objeto y un hálito de vida se integra en las páginas, cuando la compañía humana nos es negada y el libro se presenta como un amigo, siempre dispuesto a escucharnos o entablar una conversación con nosotros. La segunda parte, Aliado Distante, es un recorrido por las posturas que han adoptado algunos escritores reconocidos, su constancia y su fidelidad a un estilo que los ha caracterizado para consolidarse como escritores, y por consiguiente a formar una base de lectores. La selección de autores que aparece en esta sección ofrece un viaje con distintos destinos. Sin embargo, en lo personal, llamó mi atención la lucha de Claudio Magris para escapar del olvido, el compromiso incansable que tuvo Juan Gelman contra la dictadura y su poesía para lidiar contra el exilio y la muerte, o el academicismo de Margot Glantz y su pasión por la cotidianeidad o por el rescate de la memoria de México. Además, incluye autores como Juan Villoro, Pablo Brescia, Juan Ramón Ribeiro, Juan Gabriel Vázquez y Miriam Moscona. Nombres que para algunos puedan sonar desconocidos, pero estos textos también fungen como intermediarios, ofrecen un acercamiento a la obra y pensamiento de estos escritores. La última parte, llamada Extraño Oficio, es una miscelánea de temas como la música, el diablo y los libros, es decir, una sección dedicada a explorar la condición humana. A través de obras como La Divina Comedia o Noticias del Imperio, o de figuras enigmáticas como Juan Rulfo, estos ensayos intentan sumergirse en las mentes de los genios literarios, explicar el por qué su literatura ha superado la barrera del tiempo y se sigue disfrutando en nuestra época. Además, analiza un acto fundamental en la vida diaria, tan importante que esta acción es indispensable para seguir existiendo: la comida. La comida y su vínculo con la historia de la humanidad, a través de los mitos judeocristianos y los problemas alimenticios que enfrenta el mundo actual, devela las incoherencias que conviven con nuestra realidad. Por último, nos encontramos con las experiencias personales del maestro Ricardo Sigala en los talleres literarios, aquellos lugares que poseen la dualidad de ser infierno o paraíso según se vea el caso. Un repaso sobre la gama de personalidades que asisten a un taller y cómo el tallerista se enfrenta a participantes que al inicio pecan de soberbia. Aquí voy a abrir una cita de una parte que me gustó mucho de este ensayo, que dice: un adolescente llega con una novela de 800 páginas. Una joven señora recién divorciada supone que la literatura es un campo de batalla. Un muchacho que ha vivido cerca de la violencia está visiblemente traumatizado y le han dicho que escriba su experiencia como catarsis. Ninguno cree necesario leer. El primero dice no querer contaminarse. La segunda asegura que su experiencia le basta para hacer su obra. El muchacho termina ofreciéndome su historia para que yo la escriba. Fin de la cita. En resumen, Extraño Oficio es un conjunto de ensayos que invitan a reflexionar sobre el mundo a través de la literatura. Es un libro que permite un diálogo más íntimo con el lector y lo invita a conversar, a expresar sus ideas sobre los tópicos presentados y a profundizar más sobre ellos. El lector que se acerque a Extraño Oficio puede ampliar su perspectiva de las obras analizadas, aproximarse a la obra de escritores comprometidos con la literatura, a ver de un modo distinto las acciones diarias. Es una obra que asocia la cotidianidad con la literatura y fortalece el lazo de esta con la vida. Gracias. Muchas gracias, joven. Pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Quieren hacer un diálogo o les platico algo antes? Al principio yo les decía que voy a parar porque estoy muy chiquito. Que pues decidimos hacer la presentación aquí por muchas razones. Ya dio algunas Felipe Ponce. Se te pasó decir que estamos celebrando 25 aniversario de Ediciones Arlequín, y esta es una de las actividades de esa celebración. Hashtag 25 años. Hashtag 25 años. Yo vine a hacer esta editorial y eran los tiempos en que todavía éramos estudiantes. Entonces muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, yo creo, ¿no?
Pero ya pasaron 25 años de Ediciones Arlequín, y estamos en esta presentación, entre otras cosas, por este aniversario. Otra cosa que yo también quería comentarles es que yo sentía necesario que Lapso estuviera involucrado en algo que, digamos, con este libro, que tuviera que ver con este libro, porque Lapso forma parte del libro desde hace muchos años. Algunos de los ensayos que están en este volumen fueron escritos aquí en la mesa que está junto a la mesa del rincón, diría la vieja canción, pero no es de la cantina, sino del café. Me pasaba todas las mañanas ahí desde las 8 de la mañana, leyendo y escribiendo. Algunos, especialmente el de Claudio Magris, lo recuerdo. Yo no tenía oficina en la universidad, era una representación del judío errante, después decía jodido errante. No tenía una oficina, entonces yo aprovechaba esa bella circunstancia para venir al café todas las mañanas al amanecer. Y cuando estaba escribiendo el ensayo sobre Claudio Magris, que me habían pedido para el libro que hace la Feria Internacional del Libro, ese año había ganado Magris el premio Phil. Y sucede que Magris tiene muchísimos años que sale a trabajar todas las mañanas, y en lugar de estar en su oficina, en su estudio, sale a un café, que ahora no recuerdo el nombre, en la ciudad de Trieste. Y ese café pues es muy famoso hoy en día para el turismo cultural, porque la gente va a visitar el café porque ahí escribió Magris, porque ahí va todas las mañanas, ahí recibe a la prensa, ahí pues hace su vida profesional durante unas horas de la mañana. Lo mismo pasa con otros escritores como Borges en el café, ¿cómo se llama? El Tortoni. Ahí está su mesa, porque ahí se la pasaba Borges, lo platicábamos también, Bioy Casares, y a mí me llenaba de ilusión pensar, este es mi café, este es mi Tortoni, ¿verdad? Y evidentemente les digo a mis alumnos, tengo pendiente escribir ese ensayo de los escritores en sus cafés, y les digo, recuérdenme que tengo que escribir ese ensayo, ¿no? Siempre les digo, muchos de esos ensayos que les he pedido que me recuerden que tengo que escribir ya están aquí, otros todavía falta por escribirlos. Y esa anécdota para mí es fundamental, por eso para mí es muy importante que presentemos, porque además es la presentación oficial. No había habido antes una presentación, aunque el libro salió en la FIL, no había habido una presentación. Entonces es importante para mí, esto ya es emocional, y sobre todo que se venda aquí el libro. El domingo llegué y me recibe, extraño oficio así, entonces corrí a tomar fotografías y a subirlas al Face. Entonces gracias, Ceci, por todo el apoyo desde que abriste la librería. Nos comunicamos, ya nos conocíamos antes. Su hermano es escritor, es poeta, Julio César Aguilar, que él asistió al taller literario en sus inicios hace 23 años, y nos conocíamos desde entonces. Y cuando se abrió la librería, pues empezó esta dinámica de pues, estar cercanos debido a esta circunstancia que he platicado, ¿no? Cierro lo del Lapso, y yo le había dicho a Felipe en su momento, quería escribir un texto que abriera el libro, o que lo cerrara, hablando de la circunstancia en que fueron escritos todos los textos. Usualmente un libro de ensayos revela la pasión o la serie de pasiones lectoras o de cualquier otro tema del autor. Sin embargo, este libro es sui generis, es raro, porque no es un libro que yo me propuse escribir. Es un libro que escribí con mucho gusto, con mucha pasión, pero que yo no concebí como libro originalmente, sino que fue un libro que tuve que escribir, es decir, como parte de mi trabajo. Prácticamente todos los textos fueron escritos a solicitud, a petición. Yo tengo mucha ilusión en escribir algunos libros de ensayos,
con un tema en particular. Yo sé que un día tengo que hacer un libro sobre el tema del paraíso, un ensayo sobre el paraíso en la literatura, en las artes. Quiero escribir un libro de ensayos sobre Arriola, otro sobre Vicente Preciado. Quiero escribir algunos ensayos amplios, pero estos ensayos se escribieron porque o me los pidieron para un libro, hace rato decía para la FIL, los famosos filitos, me han invitado en varias ocasiones, otros que hasta me llenan de orgullo, no debería decirlo, pero pues me tocó estar aquí, voy a aprovechar la circunstancia, voy a ser un poco presumido de soberbio, no soberbio no. Por ejemplo, el texto de Juan Gabriel Vázquez, yo lo escribí porque me invitaron de la cátedra Julio Cortázar, que se dice es la cátedra de literatura más importante de América Latina, y me invitan a presentarlo. Entonces, pues claro que acepté, aunque no había leído una sola línea de Juan Gabriel Vázquez, pero terminé leyendo su obra completa y escribiendo sobre él. Él estuvo muy contento, tenemos cierta relación, a veces nos escribimos, pero esas cosas que se van dando, y para cada texto se puede contar una historia. Tú fuiste testigo, Felipe y Elizabeth, cuando leí por primera vez el texto de Miriam Moscona, que la cátedra Primo Levi también me invitó, y sucedió lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a aprovechar la oportunidad de una cátedra tan prestigiosa y decirles no? Pues, a correr, a conocer la obra, a leer atentamente la obra, a escribir un texto para presentar a los escritores, y así cada uno de los textos tienen una historia. Se podría escribir un ensayito para contar la historia de cada uno de ellos. No las voy a contar aquí porque se nos hace tarde, pero les platicaba a un grupo de alumnos, no me acuerdo en qué contexto, pero yo tenía ahí la suma de textos, los iba sumando en una carpeta que se llamaba Los Solos, porque los ensayos se fueron haciendo solos. Y dije, un día constituirán un libro. Era muy ridículo y absurdo ese nombre, Los Solos. Imagínense, estamos presentando el libro de Los Solos. Es como que no, los ensayos que se llaman Los Solos, como que no. Pero afortunadamente, cuando estaba haciendo las revisiones finales para enviarle por primera vez a Felipe el texto, recordé una frase de David Grossman, que es lo que le da sentido, lo que crea una estructura en el libro, le da el título. La voy a leer, funciona como un epígrafe, y entonces la leo y me callo, porque seguramente algunos quieren preguntarle algo o acotar algo a los presentadores, o quieren preguntar alguna cosa. Podemos dedicar unos minutos a eso. La cita que les digo de David Grossman, escritor de Israel, contemporáneo, es tomada de un libro que se llama Escribir en la oscuridad, y dice lo siguiente: a veces, durante mi jornada de trabajo, después de escribir durante varias horas, levanto la cabeza y pienso, en este mismo momento, otro escritor a quien ni siquiera conozco, en Damasco, en Teherán, Ruanda o Dublín, se dedica a este oficio extraño, rebatido y maravilloso, de crear en el seno de una realidad que contiene tanta violencia, alienación y limitaciones. Tengo un aliado distante que ni siquiera me conoce, pero juntos tejemos la telaraña abstracta que, sin embargo, posee un poder increíble, el poder de cambiar y de recrear el mundo. Esta cita le da sentido a todo el libro, porque es el título de Extraño Oficio y son los capítulos. El aliado distante, que es el segundo capítulo, son los escritores. La telaraña abstracta viene a ser uno de los subcapítulos del tercer apartado. Entonces, ahí está, no es el libro de Borges sobre Borges que quiero escribir algún día. Sé que mis alumnos me reclaman que siempre cito a Borges, pero es un libro
que seguramente, bueno, sus partes yo no las hubiese escrito probablemente si no me las hubieran solicitado, pero que solo por el hecho de haber escrito estos ensayos, estos escritores, estos libros, ya forman parte de mi acervo y de mi canon. Ya los cito, ya no solamente cito a Borges, ahora también cito a Magris, a Juan Gabriel Vázquez. Entonces, pues, esto es lo que hay, dicen, del otro lado del charco, y pues es el momento de, si alguien quiere comentar, preguntar, ya sea a los presentadores, al editor, incluso al autor, si quieren conversar sobre algo. Entonces, muchas gracias. Incluso también pueden preguntarle a la dueña de la librería para que vean que sí es cierto. Sí es cierto. Bien, ¿alguien que quiera guiar la conversación o ya nos vamos? A ver, señor Gilberto. Mire, Ricardo, decía Monterroso que él no quería aprender a hacer cuentos, porque si no pasaría de ser un artista a ser un artesano, que pues así iba viendo cómo escribía cuentos sin saber hacerlo. Tú que ya has escrito varios ensayos, ¿ya has aprendido a hacer ensayos o todavía estás buscando cómo hacerlo? ¿O cuál es tu perspectiva sobre los ensayos? Sé que te gusta leer también a Coetzee. No sé si también tomaste algo de él o no sé si pudieras platicarnos algo. Mira, yo siempre he dicho, y cuando lo digo, pues lo digo como una defensa personal, no tanto porque tenga la certeza de que así son las cosas, pero yo lo necesito. Yo creo que en literatura no hay nada escrito. Yo no creo, aunque hay quienes lo han demostrado, pues, que haya una forma determinada de escribir un cuento, una novela, un ensayo. Hay modelos, ¿sí? Pero yo tengo la esperanza de que siempre haya otra forma distinta, ¿sí? Si no, pues se acaba, como bien lo decía Monterroso. En el caso del ensayo es particularmente más necesario eso, porque el mismo nombre lo dice. El mismo nombre nos dice que es un ensayo, o sea, no es algo acabado. Es cuando estás ensayando, cuando estás practicando, cuando estás en el proceso. Entonces, yo quizás podría darle la razón, un ensayo académico, un ensayo científico, pues claro, ahí sí. Pero un ensayo literario es como un ser vivo, ¿no? Es difícil de decir. Y además, yo nunca he pensado, en estos ensayos que están en este libro, nunca pensé en voy a hacer un ensayo así, con esta estructura. Más bien, el tema me lleva a que construya una estructura particular. Igual yo no sé cuál es el tema central de cada ensayo a priori, sino hasta que empiezo a meterme en el asunto, entiendo cómo debe construirse y se construye de manera distinta. Entonces, yo creo que en las escuelas nos enseñan que están los modelos, las estructuras y hay que llenarlas, son cajoncitos que hay que llenar. Pero me da la impresión que a la hora de hacer verdaderamente el trabajo de la literatura, uno entiende que esos cajoncitos quizás funcionan bien para la enseñanza, pero en la práctica no. Si no se corre el riesgo de hacer fichas nada más y de hacer textos informativos y no literarios. Así que no sé cómo se escribe un ensayo. Sí, sí sé que es posible escribir muchos tipos de ensayos y que hay que hacerlos, ¿no? Si uno va a esperar a saber cómo se escriben los géneros literarios, pues no vas a terminar escribiendo nada, o vas a escribir con fórmulas nada más, lo cual te excluye a ti un poco y excluye a mucha de la tradición. No sé si respondí. Espero.
Bueno. Allá atrás, señor Emanuel Navarro. Tengo una pregunta. ¿Qué significa este libro para su obra literaria? Porque empezó con narrativa o algo así, que saben, películas. Luego una censura de 2 décadas y de repente un libro de ensayos y uno de poesía. Abordando un poco también Domar Quimeras, pero este libro en particular, ¿qué significa para su obra? ¿Cree que genera un impacto? ¿Cree que genera algo real que trascienda en su escritura? A mí me cuesta mucho trabajo, y eso ya lo había anunciado Felipe al principio, lo hablamos hace 18 años. A mí me cuesta mucho trabajo definir los géneros. Yo sé que muchos de estos ensayos no son ensayos. ¿Sí? Para los que saben del tema van a decir, no, es que esto no es un ensayo. Y yo estoy de acuerdo, ¿sí? Si a mí algo me gusta en la escritura, y eso yo no lo digo cuando doy mis talleres, porque en el taller cada quien tiene que construir su propia obra y no como yo opine. Si algo me interesa a mí de la literatura es que las fronteras entre los géneros pueden ser muy maleables. Cuando publicamos en Arlequín Paraíplos, no sabíamos si se trataba de cuentos, porque en realidad no son cuentos salvo 2 o 3, si se trataba de algo que podríamos clasificar como poesía, porque hay discurso poético, pero obviamente no puede ser no lo puedes poner como poesía porque así nos va con los poetas, ¿no? También ese texto tenía mucha investigación, era un producto de muchos años de investigar asuntos muy especializados en el tema, pero tampoco podía ser un ensayo. Incluso platicando con Eugenio Partida me decía, es que tú podrías haber redondeado este texto como una novela, porque es muy narrativo de principio a fin, con un personaje que busca un objetivo. Se trataba de eso. Felipe y yo no estuvimos en la misma generación, pero compartimos muchos profesores, y yo me peleaba mucho con mis profes porque les decía que las cosas no eran tan simples como nos querían decir. Decir, es que el cuento es así, la poesía es así, y yo pienso que las cosas son más complicadas, que se contaminan unas con otras, y he escrito siempre pensando en eso. Entonces, cuando yo escribo o decido publicar este Año Oficio, para mí forma parte de mi obra, igual como forma parte de mi obra lo que se llama creación, periplos, paraíplos. Incluso puede haber comunicaciones. Quiero que se vean no como, digamos, géneros distintos, sino como parte de una sola obra, que es la obra que estoy escribiendo. Yo entiendo que todos mis libros deberían aspirar a ser un solo libro, no un libro en físico, sino conceptualmente, ¿no? Por eso quizás, lo platicaba con Cheli, decidí que el año pasado, que publiqué 2 libros, salió a finales del año pasado también, como Domar Quimeras, a lo mejor mucha gente no ve la relación entre los 2 libros, pero el poema que le da título a Domar Quimeras, el libro de poemas, en su frase, el poema que le da título, dice un verso, algo así como, este oficio de domar quimeras. Y este es el mismo extraño oficio, es decir, los 2 libros hablan de lo mismo. ¿Sí? Entonces yo creo que, aunque sea poesía, aunque sea ensayo, están en comunicación. El género, el género te lleva a decirlo de forma distinta, pero la obsesión es la misma, ¿no? Ya creo que ya en Periplos y Paraíplos también se habla de esa imposibilidad de la escritura y todo ese rollo, ¿no? De la extrañeza que es la literatura. Entonces, yo creo que se ocupa un lugar importante, sobre todo, decías yo en la mañana, en el noticiero, creo, que para mí es importante porque el género del ensayo evidencia de manera más descarada al lector que es el que escribe. O sea, un escritor también escribe, tiene que leer, pero a veces tiene que ser uno modesto en la literatura y ocultar las referencias, porque uno se construye de lo que lee, pero el ensayista tiene la chance de ser exhibicionista. ¿Sí? Yo leí esto y dice esto, y es una suma de referencias,
y aquí puedo hacer eso. En cambio, en otros géneros pues hay que mantener la otra, ser mesurado. Se exhiben otras cosas, no las lecturas. Están soterradas. Espero haber respondido a su pregunta. Haces Maestro. ensayos, tus respuestas son como ensayitos. Sí, estoy ensayando. Disculpa, a lo mejor es una pregunta para el autor más que para un libro específico. Pero yo veo en las redes del abstracto una obsesión por el paraíso, desde el principio y lo que he leído del autor. Desde luego no es el enfoque freudiano, sino cuál es el aspecto emocional del autor, porque eso persiste a lo largo de toda la travesía. Y lo acabo de volver a oír mencionar como una perspectiva de futuro. No sé si precisa mi pregunta y sea adecuada. Sí. No, pues claro que el paraíso, para mí como escritor y para mi obra, es uno de los símbolos, digamos, quizás el símbolo pues, fundamental, ¿no? Yo creo que todas las personas, iba a decir todos los escritores, todos los artistas, todas las personas tenemos nuestros símbolos, ¿no? Necesitamos esos símbolos para encontrarle sentido a las cosas. En el caso mío, sí, el paraíso es uno de esos símbolos, no entendido solamente como el paraíso bíblico. El paraíso es como esa utopía irrealizable, como ese anhelo irrealizable o incluso hacia el pasado, ¿no? Ese paraíso perdido que puede ser la infancia o puede ser decía Arriola, la vida prenatal. Yo creo que en mi obra sí funciona así. Yo he trabajado con ese símbolo. Cuando publicamos Paraíplos en la librería Gonville, lo pusieron en los libros de superación personal. Hablaba de viajes al paraíso y seguramente recibieron muchos reclamos porque es un libro descreído. Sí, no encuentra el paraíso y todo eso, pero yo creo que justamente el usar esas metáforas nos permite hablar de muchas otras cosas. Yo originalmente el libro lo había pensado muchos años, ese de Paraíplos, era un libro sobre las utopías y estaba estudiando pues, las diversas utopías, ¿no? Desde Campanella, Tomás Moro, etcétera. Pero encontré que la metáfora del paraíso representa todas las utopías, porque el paraíso es algo hasta personal, ¿no? Entonces creo que sí, el paraíso para mí es importante. Borges decía que él imaginó el paraíso con la forma de una biblioteca. Entonces, creo que todos los autores deben crear alguna serie de símbolos personales. A mí me tocó o lo elegí, no sé. Uno no sabe cuando escribe. Bueno, maestro. Yo creo que en eso radica la insatisfacción del escritor, en la búsqueda permanente de ese algo, de esa página que hace falta, de esa cosa que le hace falta algo para poder construir una visión que se tiene. Esa reiteración de pronto temática, por ejemplo en Ricardo, yo estoy de acuerdo con usted en esa persistencia, en esa insistencia del paraíso. A mí me parece que Ricardo, como escritor, bueno, para mí, como buen escritor que es, la fórmula más simple sería llevar ese tema a un infantilismo edípico y decir yo me proyecto en esto y terminaríamos hablando de psicoanálisis y demás. A mí me parece que en esa búsqueda incesante de Ricardo, él rebasa con mucho esa visión infantilista de la literatura y busca, como lo hizo Marcel Proust, es decir, la destrucción del lenguaje para generar un lenguaje propio, que sea capaz de describir esas sonoridades, esas vibraciones, esas imágenes que se generan tanto en el que escribe como en el que lee.
Yo por eso hablaba de que Ricardo en sus ensayos se lee a sí mismo, porque es una lucha constante y se puede uno notar, ¿no? en la escritura, en la búsqueda incesante de esa voz que aun cuando uno puede encontrarla como un contrapunto, no es una voz, como dijéramos, con una sintonía dada, predecible, sino de pronto hay una serie de situaciones que eso es lo que hace para uno como lector leer a alguien que se sigue buscando, porque te permite entonces explorar otros mundos posibles y darte cuenta que como lector tienes el mismo derecho que el que escribe de imaginarte tus propios líneas, ¿no? o textos. Eso, gracias, maestro. ¿Alguien más? Ya fue suficiente por hoy. Demasiado. Ceci. Si nadie más, yo sí no quiero dejar pasar la oportunidad de expresarme, no como dueña de la librería, sí como un testigo, a lo mejor a la distancia, de la trayectoria de un amigo, que es Ricardo Cigala. Efectivamente tengo el honor, la dicha de conocerlo desde hace más de 20 algunos años, algunos meses, y bueno, lapso de alguna manera me dio la oportunidad de reencontrarme con él y reencontrarme con mucha gente más. Pero al reencontrarme con Ricardo, aquí en lapso precisamente, como ya lo señaló él, desde un inicio es casi fundador de Lapso, y desde un inicio venía y con su estilo parsimonioso, callado, discreto, se ponía a escribir. De hecho, yo le comentaba en una ocasión, en forma de broma, que le íbamos a poner su plaquita ahí en la mesa. Esa era la mesa de Ricardo Cigala, ¿no? Así como en otras me cafeterías decías, del mundo. hoy te ganaron tu mesa, qué pena. Sí, te ganaron tu mesa. Ya luego se hizo dueño de otras mesas, ya tiene muchas. Entonces, yo sí quiero ser testigo y expresarles a ustedes de este trabajo callado, discreto, insisto, muy humilde y muy humano, un estilo muy humano que tiene Ricardo. Y sobre todo muy generoso, porque además de lo que veo en Ricardo, llegan con nosotros los alumnos de la universidad, amigos, escritores, que nos dicen, Ricardo es generoso, nos ayuda, nos orienta, me quedé de verme porque me va a ayudar con esto, quedé de verme porque me va a ayudar con esto otro. Entonces digo, quiero hablar de esta generosidad. Ricardo habla en el libro de esta obligación que tiene la lectura de transformar al ser humano. Dice la escritura, la lectura sin transformar al ser humano en un humano mejor es estéril, no tiene ningún sentido. Entonces digo, bueno, vaya que Ricardo lo aplica, vaya que lo lleva a cabo. Estoy yo bien contenta hoy porque estaba observando que estamos un equipo completo de este universo que es el libro y la literatura. Está el editor Felipe Ponce, está el que escribe, está la que vende y están los que leen. Entonces, y están los que reseñan. Los que reseñan. los que reseñan, perdón, sí. Es bien importante lo que dice la crítica, lo que dice el comentarista. Ahora hace falta quien publique estas reseñas y cerramos el completo del círculo, ¿no? Exactamente, entonces estamos completos, ¿no? En este universo que es tan bello, que es la literatura. Bueno, y estamos trabajando en conjunto. Muchas gracias, Ceci. Gracias. A ti y a todo el equipo. A la firma. Pues si no hay más, terminamos. A ver, joven. Hola, ahorita en lo que Ceci comentaba, me llamó la atención porque precisamente hay una cita que he comentado en otras ocasiones
y que tiene que ver con lo que ella decía, que a mí me gustó en este libro de Extraño Oficio, y me gustaría, es corta, darle lectura. Dice: sueño con la utopía de que la política educativa eche una mirada a la parte emocional e intelectual del ejercicio lector, de que la lectura, especialmente la lectura no utilitaria, sea vista como una forma de felicidad y una forma distinta de conocimiento del mundo y de uno mismo como persona. Esto es una cita que saco del libro de Extraño Oficio y que me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que Ceci comentaba. Pues muchas gracias. Cerramos esto y allá hay libros a la venta. ¿Sí? Tenemos que completar el ciclo. Sí, sí. Ahí están ¿Y los... esos no están a la venta? También están a la venta, pero se pagan allá, ¿verdad? En la caja. Y pues si quieren platicar, pues aquí seguimos platicando, ¿no? Hasta que se acabe el café. Muchas gracias a todos por haber venido, a los alumnos, a los amigos, a los colegas, a los que no conozco, a todos, ¿no? Los presentadores, mi editor, Shelly, mis editores, pues los promotores, la gente que nos apoyó con la promoción en la radio, Rosy también, la radio universitaria, el Alonso. Entonces, pues muchas gracias y pues ojalá tengamos otra presentación pronto aquí en Lapso, otro nuevo libro. Gracias a todos.